Se llama el libro Con alas de monarca, el camino de las mariposas y el despertar de la conciencia. ¿A quién tengo en la línea? A Sergio Lomán. Sergio, gracias por este enlace. ¿Cómo estás? Gracias también, Cuauhtémoc, por abrirme las puertas a ti y a tu auditorio y a tus órdenes. Oye, pues yo tengo varias preguntas, mira. La primera. Aquí hablas de un pueblo nativo de la cota de Norteamérica. ¿Existe? ¿Sí existe ese pueblo? ¿O cómo está la situación de los pueblos originarios en Norteamérica, Sergio Lomán? Bueno, actualmente ya son reservaciones, pero la, básicamente habla de sus leyendas, de su lenguaje que es, se comunica con la naturaleza pura, de su comunión con el universo y con las cosas que existe. Y de ahí nos lleva de la conciencia natural, cotidiana, a la ultraconciencia, a la supraconciencia, al entendimiento de cómo funcionan las leyes de toda la naturaleza. Y eso es lo interesante, que antiguamente nos llevaron a eso y se fusiona los lakotas con los nahuas en un viaje que hace Anoki con las mariposas, bueno, la trayectoria, y descubre las veces que se necesite caer hay que levantarse y seguir, cómo son tan poderosas de lograr atravesar las montañas rocallosas, los grandes lagos sin alimento. Entonces lo aplica en su persona, esa fortaleza y sabiduría. Conoce a Xianya del otro lado Nahua, y el libro es interesante porque nos lleva a los ritos mágicos religiosos de ambas tradiciones, que son, digamos, la comunión con el Tiwanaku, la pipa sagrada, y cuando se fusionan estas culturas, que en realidad para las mariposas no hay horizontes, es un solo país para ellas, y su fortaleza de llegar al santuario, de ahí procrearse. Entonces Para, es un libro básicamente que su eje central es descubrir la conciencia en uno mismo, de nuestra razón de ser y por qué estamos aquí. lo que recorre la mariposa monarca, ¿hasta dónde llega, Sergio? Viene desde Canadá, del sur de Canadá, atraviesa los grandes lagos, es una enorme trayectoria, las montañas rocosas, atraviesa aquí por México, por el cañón eh, se me olvidó el nombre, bueno, por lugares muy difíciles de cruzar hasta que llegan al santuario, a varios santuarios aquí en el Estado de México, como el de Ocampo, donde se cruzan en enero y febrero, y ahí se procrean, es un santuario con millones. De hecho, la historia habla de que en esa época pues eran nubes y ahora vemos muy pocas, desgraciadamente. Entonces hablan ellos cómo se impresionaban cuando veían pasar nubes de mariposas. Incluso yo recuerdo cuando iba a Valle de Bravo de pequeño, se tapaba la carretera de ellas, no podías pasar. Ahorita es muy bonito pasar en esa época porque te acompañan con el carro, te obligan a ir despacio los cuidadores y vas despacio y van volando junto a ti las mariposas, es muy bello. Entonces la historia pues es muy, muy bonita porque es una historia de amor, es una historia que a veces la sentimos como ficción, pero hay partes reales solo para las personas que han pasado por experiencias así, como la cuasimuerte, es morir y volver a regresar y que sigue la vida de aquel lado, ¿qué sucede? Bueno, ahí lo plantean y habla de personajes, pues, los curanderos chamánicos del poco, como el Don Benito, que es un tiempero granicero que desvían las tormentas con ramas y ¿Cómo, todo, cómo, tradiciones muy interesantes. cómo lograste tú como juntar o unir estas dos culturas o estos dos pueblos originarios? ¿Cómo los lograste unir? ¿Te costó trabajo o fue sencillo, Sergio, hacer esta unión? Pues yo como fui muchos años o fotógrafo, fui fotógrafo de modas muchísimo tiempo, de hecho por eso el libro presentará la Top Model Tour en Carmen Campuzano. Al ser fotógrafo, yo me dedicaba también a tomar paisajes, entonces me dediqué mucho tiempo a tomar paisajes del Popocatépetl. Y ahí descubrimos un lugar que se llama el Tlalocan, y ahí conocí a los graniceros, timperos. Por más de 10 años conviví con ellos.
Y de ahí surgió ahí en las pláticas, en la fogata, en las quesadillas, donde conocí a los personajes, a Xianya y Enoki, que viajaron a hacer el viaje para conocer a Xianya, para descubrir esos santuarios, a dónde llegaban las mariposas, y básicamente juntar esas tradiciones que, que fueron íntimas. De hecho, mucho de esto me lleva a rescatar las raíces de las tradiciones, porque un árbol sin raíces fuertes puede ser derrumbado por cualquier viento. Un árbol con sus raíces fuertes, pues puede dar incluso muy buenos frutos y sanos. Anoki, pues a mí siempre me fue un conocimiento de ahí en México, pero de ahí vinieron las charlas de cómo viven ellos ahora en reservaciones. Algunos están muy bien, algunos no, algunos están ciertamente olvidados. Las reservaciones más importantes ahorita son los navajos, pero todos manejan la misma tradición, poder rescatar la pipa sagrada, qué significaba para ellos, el, la meditación de Halmel Cheyapi, que es la exploración de una visión. Pues lo más importante en este caso, pues es traer que somos un absoluto y todo está conectado con la sabia naturaleza y el cosmos. Y eso es increíble, increíble. Nos saca. ¿Cómo podemos triunfar en cualquier cosa si no triunfamos primero con nosotros mismos? Entonces, este libro te va a dejar, vamos a triunfar contigo y después sigue lo demás. No puedes saber a nada el triunfo sin enriquecerse primero de uno mismo. ¿Quién eres? ¿Para qué vienes? Y, y cómo saborear la vida, el corto tiempo que tenemos de la vida y disfrutarlo. Y eso es una sabiduría que de pronto un indígena te lo dice que crees que no sabe nada. Bueno, pues de pronto te sientes un niño junto a su gran sabiduría, algún personaje que aparentemente sabe escribir un poco, sabe leer un poco, pero que tiene una sabiduría interna que, nos, que me rebasó o nos puede rebasar a muchos, es admirable. Entonces, por eso quiero transmitir esa admiración a través de estas páginas y volar entre esas páginas hacia una conciencia superior que desconocemos aquí en la ciudad. Eso fue lo que me asombró. Cosas que me reía o que no quería creer, sin embargo, ahí estaban. Aquí hablas de una, insisto, en esta cuestión mítica, si me lo permites, o en la ficción, hablas de un alimento venenoso. ¿Las mariposas monarca son venenosas? Sí, sí son venenosas porque se alimentan del algodoncillo y es una protección para los depredadores. Si llega un pájaro, lo come, se lo muere, aprenden y evitan comérselo. Entonces de ahí nació eh, que su protección, aunque ahora hay pájaros que son inmunes al veneno, el algodoncillo. Y ese algodoncillo necesita estar en todo su camino para que ellas subsistan. Y hay algunas fundaciones que han sembrado el algodoncillo en su camino para que pueda seguir. Pero estos personajes de niños, de jovencitos, sin querer se comen eso, se comen el algodoncillo y no, se intoxican a punto de morir. Y en esa cuasi muerte tienen alucinaciones. De ahí ella y él tienen visiones, digamos que se hacen como amigos, se encuentran en esa visión, una visión corta, donde se ven uno al otro. Y de ahí nace, cuando se esfuma esta visión, nace esta pasión. Quiero conocer si esto fue real, si existió, y de ahí viene el viaje. Ahí también hablas en un momento de tu ensayo, historia y reflexión, también hablas de la visión occidental. ¿Qué daño ha hecho la visión occidental? ¿Ha hecho daño o simplemente no ayuda para la conservación de estas tradiciones y culturas de las que tú mencionas en este libro? Precisamente de lo que trato de inculcar es que imagínate una sociedad cuando tenemos más conciencia, tratamos de hacer las cosas bien. Esto se me va a romper o esto me va a hacer daño.
sí me da placer o lo que sea, pero me puede hacer daño. Si todos tuviéramos una mejor conciencia, podríamos hacer mejor las cosas. Pero nos hemos olvidado del ser por el tener. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Necesitamos pues el tener para vivir, pero también el ser necesita tener su importancia para hacer bien las cosas. Entonces de ahí viene también el libro, que todo necesita equilibrio, todo está en base en equilibrio, la salud, el cosmos, todo lo que existe. Bueno, de hecho, yendo a la meditación, digamos que en el equilibrio viene la armonía. En una armonía espiritual, en una gran meditación, viene la conciencia paraíso. El paraíso es donde todo está en armonía, nada se pelea con nada. Y eso pues está muy lejano, pero estos personajes lo logran de alguna manera. Entonces, el libro también te invita a reflexionar hacia dónde vamos como humanidad. Por ejemplo, los insectos, como las mariposas, no piensan en yo quiero ser rico y los demás que se esperen, o yo mi casa, no, ellos piensan en comunidad, en el bien de todos. Es una conciencia comunitaria donde ellos luchan por su especie, pase lo que pase. Pero nosotros al tener una mente analítica, pues empieza el ego, empieza la ambición, nos empezamos a desviar y nos olvidamos de luchar como especie humana. Eso está muy lejos, ¿verdad? Como decía John Lennon, que espera un solo mundo en sus canciones. Pero somos una especie joven en evolución que estamos para aprender y pues qué mejor que la sabia naturaleza para aprender. El libro te invita a acercarte a la naturaleza, recuperar tus raíces, saber lo que eres realmente dentro de ti, qué es lo que hay, que es un tiempo de vida. Y que además lo asombroso es que no existe la muerte, sigue adelante. Después de la muerte sigue otra etapa, pero no podemos comunicarnos con nuestros limitados cinco sentidos. Incluso si nos vamos a la ultraconciencia que se puede tener, nos habla de que todo el universo está vivo. Para eso quisieron acabar con Galileo, cuando él pensó en que el universo era el centro, la Tierra era el centro del universo, o con Baruch Spinoza, que se adelantó, nadie lo podía comprender. Entonces, ahora la ciencia incluso también se vuelve a adelantar y nos dice, el universo está vivo por sus principios atómicos, por su principio biológico, está el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, que está en el cosmos y se han descubierto muchos exoplanetas. Entonces, todo esto, cuando alguien se adelanta a los conceptos de otros, eres un loco. Entonces, aquí está un loco para ustedes, para que espero se vuelvan locos leyendo este libro también, los lleve a una imaginación donde la ficción puede ser real. Sí, y mira que es muy interesante esta realidad de la que hablas en este libro. Platica a la gente, de alguna forma ya no lo has dicho, pero a ver, subráyanolo. ¿Cuáles serían las grandes similitudes entre esas grandes culturas o esos grandes pueblos norteamericanos y el centro de este país, con los grandes pueblos del centro del país? Tú que lo has visto, lo has investigado, has estado ahí, ¿cuáles serían las grandes similitudes? Pues bueno, vienen desde la historia de la supuesta entrada por el estrecho de Bering, ¿verdad? Que ahí viene mucha mezcla pues, con algunas piezas que no se conocen perfectamente, que tienen partes orientales, las, las, eh, las cabezas toltecas, todo esto tienen algunos rasgos orientales. Pues de hecho, en los principios genéticos, en las caravanas que se hicieron, algunos se quedaron en esos lugares y siguieron adelante. Entonces, esto es una historia muy extensa que llega hasta acá, pero como decían los budas, pasaron los, la, las lecciones de palabra por palabra hasta llegar aquí. Y hay muchos, digamos, leyendas que son mitos, pero no podemos saber si son realidades. Si llegaron de Aztlán y que el monte era arqueado, y algunos dicen que Aztlán tal vez era la Atlántida, que no era la Atlántida. Entonces se diversa mucho, pero sí,
Lo que sí puedo decir es que se han encontrado em, rastros de que no, de que el hombre de Tepexpan no era el más antiguo, sino se han encontrado eh, pruebas más antiguas, más lejanas de la historia, y que pudieron haber estado aquí antes de esas caravanas y cambiar toda la historia. Bueno, eso ya es parte de los que saben sobre el tema, y todos se contraponen en uno a otro hasta que lleguen a algún acuerdo con los esquemas de las pruebas que se vayan encontrando con el tiempo. Pero sí es interesante porque yo considero que somos la misma raíz de razas hasta acá. Es, pues sí, es básicamente lo que puedo opinar en base a ese tema. Oye, y como bien lo dijiste hace un momento, también eres fotógrafo. Más bien, primero fuiste fotógrafo, quiero pensar que es la cronología, y luego ya te atreviste a entrar a la escritura. Aquí en el libro hay varias imágenes. ¿Esas imágenes son de tu autoría o cómo está el asunto? Y las imágenes son de mi autoría, las hice hace muchos años, porque fue creciendo la historia del libro, fui rescatando este, parte por parte, y tenía ya la idea del libro. Yo, cuando empecé a tomar las fotos de paisajes, empecé pues, a tomar paisajes, a las mariposas. Fui muchas veces allá a los santuarios a tomarlas. De hecho, cuando yo llegué ahí, oiga, ¿me podré llevar 5 mariposas muertas? No, no se puede llevar nada porque eso son lo que se comen los ratones y cosas así, no se puede llevar nada. Oiga, pero si le pago, pues serían $100. Digo, no soy turista, no sé. Es para un libro. Bueno, pásele aquí atrás. Llévese 5 muertas, pero que no lo vea nadie. Entonces, con esas 5 mariposas, pude hacer las fotos del libro en estudio. Les puse la luz, de dónde venía la luz del sol y todo, los acomodé. Hice partes de una con otra. Y claro, de estas cosas, como yo aprendí de los lakotas y de las tradiciones nahuas, las bendecí, les di gracias por estar en esto, ¿verdad? Y cuando va uno a la montaña también se da gracias, se pide permiso a los dioses. De hecho, en el Tlalocan, para llegar a este lugar, este santuario, este vórtice de energía, es uno Wiccan, se pide permiso, porque de alguna forma he llevado gente que no pasa de ciertos puntos y se desmaya y no puede pasar. Es un lugar donde sientes la divinidad. El más ateo se me ha regresado asombrado. Es que sí hay lugares donde la tierra tiene más sensibilidad, y ahí iban los sacerdotes antiguamente, pues a adorar a la divinidad, donde las fuerzas divinas que suben y bajan. Ahí se encontró el Xochipilli. De hecho, el Xochipilli, pues que está en el museo. En la parte de la espalda tiene el Tlapapali y Tonalo, que significa alegría suprema. Entonces, ahí en ese Tlalocan, los personajes, tanto yo lo vivimos lo que es la armonía perfecta y la conciencia paraíso. De alguna forma, por un segundo que se perciba, es muy fuerte. Y pues es la comunión con la divinidad. Se callan todos los insectos, guardan silencio los pájaros, se hace un silencio absoluto, y de pronto entra un sonido tan armónico de todos ellos, como si tuvieran mantras en ellos, y entra la divinidad. Llevábamos un perro y el perro callado, todo el mundo callado, y sientes cómo te vibra el cuerpo. Bueno, esto ya se ha estudiado, hasta Maussan fue una vez a descubrir que tenía altos índices Interesante. magnéticos, ¿no? Entonces, es un lugar que hemos mantenido en secreto para guardar su espacio virgen, que no acaben con las flores y todo eso. Pero de ahí nació la historia, una cosa muy sorprendente, y que no creía yo en eso hasta vivir. Pues qué afortunados de tener un libro como este, Sergio, porque conjuntas tu pasión por la fotografía y en este caso también tu conocimiento sobre estas culturas nativas tanto de Estados Unidos o de Norteamérica como de México y sobre todo de este animalito tan importante para la vida que son las mariposas monarca y como lo bien dices, todo lo que atraviesan desde dónde hasta acá
y no se detienen y continúan y van hacia adelante y siempre hacia adelante y eso es un ejemplo de vida. Y Redes que sociales, ¿dónde te podemos encontrar para conocer más de tu trabajo, Sergio? tengo una página que se llama, allá en Facebook, que se llama Vuela conmigo, Sergio Lomán, y ahí tengo algunos textos sobre el libro, ¿verdad? Algunos avances de este y otros libros, pensamientos, cuentos, todo sobre el tema que siempre trata de ser sobre la conciencia, de tener más conciencia de, por ejemplo, la última vez que fui al santuario bajaban caravanas, trailers pues, llenos de troncos de árboles. No, Entonces, bueno. el dinero era la más importante. Entonces, sí, fue muy triste ver eso, ¿no? Entonces, cada vez hay menos mariposas. Entonces, hacer un poquito, un granito de arena para que haya conciencia y puedan seguir adelante, porque todo está conectado y relacionado. Lo has dicho muy bien, todo está conectado y relacionado. Sergio Lumán, gracias por esta entrevista, gracias por este libro con alas de monarca, El camino de las mariposas y el despertar de la conciencia. Es un libro, créanmelo, que le va a interesar mucho por esta cuestión que nos platicó el autor, de estas culturas, de estos pensamientos filosóficos en torno a la vida. Muchas gracias y estaremos al pendiente de la Gracias, presentación y de tus también. redes sociales. Gracias, Cuauhtémoc. Bonito nombre. Que estés muy bien.